Bueno, el día de hoy vamos a realizar una reparación de este velocímetro de este Kia Picanto Ion modelo 2017. El inconveniente con este vehículo está en que funciona todos los demás, lo que es la gasolina, la temperatura, las revoluciones, excepto esta parte que es donde mide la velocidad. Entonces mire, prende todo, funciona toda la parte eléctrica, pero a la hora de que uno empieza a andar, no funciona las revoluciones que mide acá. Esto es un tablero que ya todo electrónico. Aparentemente usted ve la aguja aquí analógica, pero en realidad tiene parte electrónica, o sea, lo que tiene es un sensor. En estos momentos vamos a proceder a mirar, a destaparlo. Vamos a sacar toda esta parte. Para sacar este tablero hay que sacar esta parte de acá. Y bueno, en estos momentos voy a proceder a zafar esta parte que es el sensor para verificar la señal hacia la parte del tablero. Entonces lo voy a sacar para poder mover el piñón que va de aquí hacia arriba. Se pueden dar cuenta, esa es la parte donde hacia abajo va esa parte de ahí va el piñón. Esta parte de aquí la voy a conectar al ramal. Voy a tratar de filmar esta parte de aquí, a ver si puedo hacerlo mientras conecto ahí. Bueno, pues en estos momentos ya he conectado este piñoncito. Este es el sensor. O sea, de aquí hacia arriba envía la señal. ¿Qué es lo que hay que hacer para saber si el problema está de aquí para arriba? Voy a mover esta parte. Esto se debe mover en contra de las manecillas del reloj para que allá marque en forma de las manecillas del reloj. Entonces yo lo voy a mover aquí. Voy a mover con mis dedos así, y allá la aguja, si el tacómetro está bueno, allá se debe mover, allá debe enviar una señal, al menos se debe mover algo. Entonces voy a hacer la prueba, voy a pasar a... Bueno, pues como se pudieron dar cuenta, no pasó nada. Fui hasta allá, moví y no pasó nada. Entonces hay un problema del sensor hacia este tablero, desde este sector. El cableado no es porque todo está funcionando acá. Sería muy raro de que el problema estuviera en los tres cables que mandan la señal hacia esta parte de aquí, porque lo demás todo está funcionando. Como se pueden dar cuenta, todo prende. El carro ya prendió, la gasolina, la aguja de la gasolina está hasta arriba, y el de la temperatura, solo que esta parte, cuando uno empieza a andar, pues no funciona. No lo puedo mover porque estoy parqueado acá en un lugar donde no se puede mover mucho este carro, para demostrarles de que esta parte no funciona, no está funcionando. Bueno, pues entonces en este momento voy a proceder a destapar ese tablero para verificar realmente qué está pasando, y proceder a desarmar todo este sector. Entonces, para poder sacar esta parte de acá, toca destapar esta parte de aquí. Entonces, la idea es, esto sale a presión, irlo sacando lentamente. Van a dar cuenta, ya puede zafando. Esto trae unos pines que son de pasta, les toca con mucho cuidado para evitar irlos a partir. Ahí ya salió. Ya sacamos esta parte. Entonces necesitamos zafar este tornillo para poder sacar este sector de acá. Haría uno. Dar cuenta, ya salió esta parte. Todo eso sale a presión. Y aquí nos encontramos con dos tornillos más. Voy a tratar de acercar esta parte de acá, irlos teniendo para que no nos vayan a ir para la parte de abajo. Y vamos a sacar el otro.
Ahora hay que sacar esta parte de acá encima. Ahí ya salió. Y en la parte de arriba, van a notarlo, tiene dos tornillos más. Uno que está por ahí y el otro que está por este lado de acá. Hay que sacarlos para poder sacar ese tablero. Se debe hacer con mucho cuidado para que no les vaya a ir los tornillos para la parte de abajo y se termine alargando el trabajo. Tengo uno, tengo el otro. Entonces ya esto debería salir. ¿Me dar cuenta? Ya lo tengo por fuera, lo he soltado y ahora vamos a proceder a desconectarlo, que sería esta parte de acá. ¿Me dar cuenta? Se trae la parte eléctrica de acá. Entonces, la idea es zafarla. Ahí ya la desconecté y en estos momentos pues ya lo he sacado. Entonces, como se pueden dar cuenta, ese sería el ramal. Está en muy buen estado como para decir que el problema está acá. Yo ya probé la corriente, el voltaje y está dando bien. Entonces el problema no es este ramal, el problema está en sí en este tablero. Después voy a proceder a llevarlo para hacerle unas mediciones y continuamos más adelante. Bueno, pues en estos momentos ya tenemos aquí el tablero fuera del carro. Ahora lo que vamos a hacer es a proceder a desarmarlo. Esto trae unos brochecitos que son de pasta todo alrededor. Aquí lo más importante es que hay que tener mucho cuidado a la hora de desarmar todo esto, porque la idea es desarmarlo y no partirlo para realizar un trabajo exitoso. Entonces pues vamos a proceder a sacar estos broches, que sería, para desarmar esta parte negra, serían todos estos. Entonces hay que presionarlos un poco y alarlo. La idea aquí es ir despacio. Como se pueden dar cuenta, ya lo desarmamos. Esto es un circuito relativamente, pues tiene muchos componentes. Entonces ahora lo que vamos a mirar es empezar a descartar el inconveniente. El inconveniente que tenemos es en este. Los demás todos están funcionando. O sea, lo que es las revoluciones, el de gasolina, de la temperatura, todo está funcionando. Este tablero de acá, las luces direccionales, todo funciona excepto esta aguja. Entonces, pues aquí lo que vamos a empezar es a probar qué está pasando. Algo que acabo de notar aquí es este condensador comparado con este. Se nota que está como si estuviera, a ver, les voy a acercar un poquito. Si lo alcanzan a notar, si estuviera partido comparado con este. Entonces lo que voy a hacer es a medirlo para ver qué está pasando con esos condensadores. Bueno, pues despegar estos componentes es un poco complejo, no es tan simple. La idea cuál es ir lentamente, ir calentando en cada lado, paso a paso, pues porque como no dispongo de una herramienta especial para esto, entonces he aplanado un poco el cautín por este lado y por este lado, y lo primero que hay que hacer es, como se pueden dar cuenta, estañar un poco más el componente en ambos lados. Aquí ya lo tengo prácticamente suelto y ahora procedemos a calentar lentamente. Me pueden dar cuenta, aquí este lado ya lo tengo suelto y ahora vamos del otro lado. La idea es llevarlo suavemente, lo he despegado sin dañar las pistas, porque la idea de esto es que no se nos vayan a dañar las pistas, porque si nos despegamos las pistas, pues ahora ya podemos dar cuenta aquí, quedaron perfectas, miren.
Ahora lo que hay que hacer es limpiar esta parte utilizando un poco de este colector de este para recoger un poco el estaño que hay en exceso. Si la idea es recoger un poco el estaño, que no quede con exceso, y tratando de no demorarse tanto para no despegar las pistas. Entonces la idea es dar cuenta, listo. Y ahora procedemos pues a dejar limpio esta parte, por reemplazarlo. Voy a reemplazar por el que ya tengo acá ubicado. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, ya monté, le quité la base a este condensador que tenía acá. Estos no son de superficie, pero he optado poniéndole la base. Como se pueden dar cuenta, esto trae el lado negativo que iría para esta parte de acá. El cuadro nos indica, las partes del cuadro nos indican que son positivos. Entonces así mismo va ubicado acá. Y acá también está marcado negativo para la parte de acá abajo, o sea este, y positivo para la parte de arriba. Entonces la idea sería montar este aquí. Voy a proceder a soldarlo, sería ahí. Voy a proceder a soldarlo para ir a realizar la prueba en el vehículo y realmente comprobar si este es el problema. La idea es centrarlo para tener en que soldar de ambos lados. Más o menos ahí ya lo ubiqué, y lo mismo voy a hacer con el lado de acá. Tratar de ubicarlo. Ahí más o menos ya quedó. Echarle estaño nuevo para que quede bien. Se debe hacer muy rápido porque esas pistas se desprenden muy fácil. Voy a proceder a ponerle la tapa para evitar de pronto ir a hacer un corto en este lado. Entonces es muy fácil ponerla. Pues esto es para evitar como estos son componentes de superficie, son demasiado delicados, y para no ir a generar un corto ahí y ir a hacer un daño aún mayor. Pues ya lo he tapado. Voy a ir al carro a realizar las pruebas para ver si hemos logrado solucionar este problema. Bueno, pues en estos momentos voy a mover el sensor del lado de allá del capó para verificar si la aguja queda funcionando, porque ya cambié el condensador para verificar si ese era el problema y mirar si aquí en esta parte nos genera alguna señal. En el momento que se mueva, debe moverse algo porque lo voy a mover con el dedo, entonces no va a ser que va a marcar todo, pero sí va a marcar algo aquí, en caso que nos haya quedado bien, que haya sido el condensador el problema. Entonces voy a proceder a ir al capó para mirar a ver qué pasa. Bueno, como se pudieron dar cuenta, el velocímetro funcionó, por lo que quiere decir que el problema era este condensador. Como pudieron dar cuenta, el problema era este condensador, que estaba un poco, ya perdió su líquido interno y se sopló un poco. Entonces he solucionado el problema con un genérico, o sea, conseguí uno de estos porque no conseguí el cerámico, pero la función es la misma. Entonces, como pueden darse cuenta, solucioné este problema con 400 pesos colombianos. Aquí tengo el malo y lo puse a funcionar con un electrolítico porque no conseguí el cerámico, pero igual funciona. Entonces pues hemos solucionado este problema, y pues para las personas que tengan este mismo problema, la recomendación es que no cambien nada hasta no hacer la prueba del sensor hacia acá para verificar si el problema está en
en la parte electrónica de este tablero o el cableado, y antes de ponerse a comprar el sensor nuevo, o sea, verificar que realmente la señal esté dando aquí, uno desconecta el sensor en la parte de adelante y lo mueve con el dedo en contra de las manecillas del reloj, porque este gira en forma de las manecillas del reloj, entonces toca hacerlo en sentido inverso, girar hacia este sentido que les estoy mostrando, para que acá nos marque este sentido. Entonces con eso ponemos con otra persona que nos colabora. Pues yo en el caso estoy solo haciendo esto, por eso coloqué la cámara acá y me fui a mover el velocímetro allá, el sensor, para ver qué pasaba, y como se pudieron dar cuenta, funcionó. Entonces si funciona de este sector, del sensor hacia acá, funciona cuando andamos en el carro. No funciona esto, entonces sí quiere decir que el problema está en el piñón del sensor. Entonces sí tocaría revisar esa parte, pero de lo contrario, si sacamos el sensor y no nos funciona, pues el problema está de la parte del sensor hacia este sector. Entonces, para ir descartando cosas y evitarnos generar gastos innecesarios. Entonces, como la recomendación, pues ahora voy a proceder a tapar esta parte de acá y a dar por finalidad este video. Entonces, bueno, pues en estos momentos voy a proceder ya a apretar los tornillos. Esta ya es la parte complementaria, porque en realidad pues el problema ya lo solucionamos. Aquí ya lo que estamos es tapando el carro para dar por culminado este video y darle solución a este problema que le ha causado tanto dolores de cabeza al dueño de este vehículo, y también pues inversiones innecesarias que tuvo que hacer y que no le solucionaron el problema por el cual tenía este carro, ¿okay? Primero va esto, pero lo contrario no nos funciona. Ahí ya quedó. Relativamente simple, y ahora procedemos a ponerle este tornillo que va aquí. Bueno, van a dar cuenta, ya quedó todo en su lugar. Entonces lo que nos queda es poner esta parte de acá y damos a presión. Listo. Pueden dar cuenta, hemos terminado. Ya funciona. Prendemos las plumillas. Ya quedó todo listo. Y en la parte de adelante solo me queda ir y conectar el sensor y que todo vaya ubicado en su lugar, porque eso trae unas guías también. Entonces debe conectarse bien el sensor y terminaríamos por darle solución a este problema que se ha ocasionado en este vehículo, que es un Kia Picanto Ion modelo 2017. Y pues sé que a muchas personas les puede pasar lo mismo. Entonces, para evitarse comprar todo esto por un daño que solamente es este sector, y como se pudieran dar cuenta, lo solucioné con 400 pesos que me costó el condensador, y pues obviamente el tiempo que me costó irlo a buscar se dio solución a este carro y a este problema. Y bueno, pues si alguna persona tiene el mismo problema, le sirve el video de algo, suscríbanse al canal, regalen un like. Igual esto funciona para las diferentes marcas. Si el carro es electrónico y funciona con sensor, pues si tienen este mismo inconveniente, la idea es probar el sensor en la parte de adelante para ver si está enviando señal acá, para evitarse ir a comprar el piñón y comprar sensor nuevo. Se puede ahorrar toda esa parte haciendo esa prueba de desconectando el sensor de allá y moviéndolo con la mano en contra de las manecillas del reloj. Y si esto se mueve, pues entonces pues ya el problema está hacia allá. Pero si no se mueve, entonces el problema está hacia acá, y podría ser el mismo inconveniente que nos pasó con este carro. Entonces pues ahí les dejo este video. Si les sirve de algo, regálenme un like, suscríbanse al canal
y nos vemos en los próximos videos. Aquí el tacómetro funcionando al 100%, entonces quedó excelente.